ahora a escuchar al señor Pablo Hurtado, quien es abogado, experto en derechos humanos e integrante del consorcio USAC-URL. Así es, por favor. Bien, muy buenas tardes. Me uno ya al saludo a las autoridades y público que nos acompaña. Esta tarde, pues, tengo el honor de dirigirme a ustedes de parte del consorcio que ya se ha mencionado, integrado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad Rafael Andívar y la Asociación de Investigación de Estudios Sociales. Varios de ustedes sabrán que desde el año 2011 este consorcio presentó una propuesta de reforma constitucional para garantizar y fortalecer la independencia judicial. Sin embargo, pues, a raíz de la convocatoria que los 3 presidentes de los mismos estados hicieron para un diálogo nacional para la reforma al sector justicia, por encargo pues, de los señores rectores de las universidades y la Junta Directiva de CIES, se conformaron distintos grupos de trabajo muy interesantes, plurales y de amplio reconocimiento para analizar ese documento de trabajo que fue puesto a disposición del diálogo. De esa cuenta, pues yo quisiera aprovechar estos minutos para compartir la propuesta que en materia de reconocimiento constitucional del pluralismo jurídico existente en Guatemala ha presentado el consorcio a la Secretaría Técnica del diálogo. Ya desde la expresión como la he formulado, pues, debo expresar que a criterio del consorcio, si es necesario e importante que a nivel constitucional se reconozca esa existencia y efectiva vigencia del sistema jurídico indígena. Y ya que me antecedió Pedro hacía relación a justamente que sí reúne todos los elementos para poder ser catalogado, determinado como un sistema jurídico. Tiene sus principios, sus normas, sus instituciones, sus autoridades y sus procedimientos. Todos los elementos que cualquier sistema jurídico en el mundo presenta. Entonces, como punto de partida, vale la pena mencionar que, a diferencia del resto de personas con quien tengo el honor de compartir el día de hoy, pues no contamos con la experiencia y la vivencia en el sistema jurídico indígena que día a día pues, ellos tienen, y por ello pues vamos a hacer este análisis, esta reflexión desde la perspectiva de pues, jurídica del sistema jurídico oficial, lo voy a denominar, aunque creo que el término hay que repensarlo, replantearlo, y sobre todo por la propuesta que se está haciendo. Pero bueno, entonces, primero, creo que es importante traer a colación y lo que al interno del consorcio se discutió sobre el sustento y el fundamento constitucional y de tratados internacionales para ese reconocimiento del pluralismo jurídico. Ya la Constitución Política de la República que se ha mencionado pues nos deja ahí algunas luces para poder garantizar o asegurar ese reconocimiento. En los artículos 2 y 28 de la Constitución se reconoce el acceso a la justicia y la seguridad jurídica, ¿verdad? Derechos que no podrán ser garantizados si se pretende someter a una persona, a un grupo de personas, a un sistema jurídico distinto del propio y del que cultural, social y políticamente se forma parte. Se estaría contraviniendo esa seguridad jurídica y ese acceso a la justicia cuando se pretende aplicar un sistema jurídico distinto. Y en todos los ambientes no forma parte del mismo. Entonces, lo que llama la atención y quiero traer a colación en este momento es que, curiosamente, por poner un calificativo, las posturas o varias de las posturas que están en contra del reconocimiento del pluralismo jurídico en Guatemala argumentan que ello provocaría una falta de seguridad y de certeza jurídica, cuando es justamente esa seguridad y certeza jurídica lo que se estaría garantizando con la claridad de todos los ámbitos y alcances de la aplicación de uno u otro
sistema jurídico. Entonces, ya se mencionaron los artículos de la Constitución relacionados al capítulo específico para pueblos indígenas. Quiero mencionar también rápido, en atención al tiempo, el ya conocido artículo 44, que reconoce esos derechos inherentes, derechos humanos inherentes a la persona, incluso que no estén reconocidos expresamente en el texto constitucional, y el 46, que establece esa preeminencia del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho interno. Otro artículo que es bastante importante, y aquí pues habrá alguna variación a lo que la doctora Gisela exponía, el artículo 103, que es justamente el artículo que se está planteando reformar para reconocer expresamente el pluralismo jurídico. Este artículo nos establece o dispone que la función jurisdiccional es ejercida con exclusividad por la Corte Suprema de Justicia y demás tribunales que la ley establece. Es en esta última dicción o en esta última frase donde los demás tribunales que la ley establece, lo que hace posible, que también ya Pedro mencionaba, que en virtud de esa expresión, los demás tribunales que la ley establece, es que Guatemala está sometida a tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal Internacional, que existe tribunales militares, o incluso que sin llegar a ser un sistema jurídico como tal, el procedimiento y los mecanismos arbitrales, los tribunales arbitrales, también existen y funcionan el día a día, y reitero, no llegan a ser un sistema jurídico, son un método alterno de resolución de conflictos. Entonces, nuestro sentido común nos indica que nos lleva a la reflexión que no encontramos sustento en cuestionar la efectiva vigencia y aplicación del sistema jurídico indígena, que, como ya se ha expresado, es un auténtico y real sistema jurídico, pero que por otro lado pues no hay ningún inconveniente en reconocer la eficacia y aplicación de estos, por ejemplo, el método alterno de solución de conflictos del arbitraje, que también tiene sus propios mecanismos para integrarse, su sujeción voluntaria y otra serie de disposiciones. Entonces ahí sí advertimos pues algún grado de inconsistencia en el reconocimiento. Luego pues ya se ha mencionado también que existe una serie de compromisos internacionales que Guatemala voluntariamente, en el ejercicio de su soberanía, ha aceptado y se ha comprometido, vale la redundancia, a cumplir. El convenio 169 de la OIT, del que ya se ha hablado y creo que no vale la pena detenernos mucho en ello, que en sus artículos 5, 8 y 9 reconocen ese derecho de los pueblos indígenas a contar con su propio sistema jurídico. Y algo importante, en el convenio 169 se establece que siempre que el mismo no sea incompatible con los derechos fundamentales que constitucional o internacionalmente han sido reconocidos. También dentro de esta misma categoría de instrumentos internacionales vale la pena traer a colación la resolución 61/195 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ya se mencionó también con anterioridad, en la cual se establece que los estados, conjuntamente con los pueblos indígenas, pues llevarán a cabo un proceso equitativo, independiente, imparcial y abierto, transparente también, en el que se reconozcan debidamente las leyes, tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas. También está establecido como un derecho en esta declaración que los pueblos indígenas tienen el derecho para determinar las responsabilidades de los individuos de sus comunidades. Y por último, dentro de este ámbito de instrumentos internacionales, vale la pena mencionar, pues es muy reciente, el 15 de junio de este año, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó también o adoptó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, dentro de la cual, como parte del derecho a su autogobierno, ya Pedro también hacía relación a ello, los pueblos indígenas tienen el derecho a desarrollar y mantener sus propias instituciones de decisión
y expresamente se reconoce el derecho y jurisdicción indígena, comprometiéndose los estados a reconocer y respetar los sistemas jurídicos indígenas. En el ámbito interno, vale la pena también una rápida mención que la ley marco de los acuerdos de paz coloca ya a un nivel normativo de legislación ordinaria ese acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, que reconoce la normatividad tradicional de los pueblos indígenas. Y en el Código Municipal, pues que sí se contempla como uno de los elementos básicos del municipio la autoridad ejercida por las autoridades propias de los pueblos indígenas. Entonces, tomando como referencia ese marco jurídico, que de verdad disculpas por lo rápido que presentamos, pero vale la pena hacer relación, pues el consorcio USAC-URL de las CIES presentó a la Secretaría Técnica del Diálogo Nacional para la Reforma de Justicia esa necesidad de que se reconozca a nivel constitucional el pluralismo jurídico, pero pues sugiriendo que estén incluidos a fin de evitar cualquier ambigüedad o falta de certeza algunos aspectos, 4 muy puntuales. Uno, que se reconozca, como ya se indicó, exprese claramente la existencia del derecho indígena y algo muy importante, y la validez de las decisiones que se tomen de acuerdo al mismo, siempre a la luz de la Constitución y los tratados y los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Es importante también que se puntualice quiénes están sujetos a esa jurisdicción y competencia para garantizar esa seguridad y certeza que se establece. Debe estar también determinado quiénes son los encargados de administrar justicia indígena en forma acorde al principio de juez natural. Es determinado justamente por sus propias costumbres y los mecanismos que ya tienen los pueblos naturales. Y como algo también que el consorcio ha considerado importante es que es necesaria ese reconocimiento constitucional, pero también debe emitirse una disposición que imperativamente, incluso con un plazo, se fije al Congreso de la República para poder adoptar una ley ordinaria que pueda clarificar y desarrollar todos estos aspectos, ya que seguro en el desarrollo de este conversatorio iremos discutiendo, reflexionando, para poder tener clara esa armonización, esa coordinación que debe existir entre ambos sistemas. Esto, pues, reitero, es lo que el consorcio llegó a establecer luego de una serie de ejercicios de análisis que se realizaron. Creemos que es importante que se cumplan estos elementos, que se reconozcan constitucionalmente, porque de lo contrario, incluso si existe una, y entre comillas, buena intención de reconocer el pluralismo jurídico en el país, si no se cumple con esto, se generaría ambigüedad o discrecionalidad que lejos de ayudar a desarrollar y a fortalecer esa convivencia pacífica, podría ser una fuente de nuevos conflictos en el país. Lo dejamos en este momento ahí, ya en el desarrollo del conversatorio iremos presentando algunos otros elementos.